Bueno, chicos, vamos a hablar ahora del cianuro, del ácido cianhídrico y sus compuestos más frecuentes, como las sales de cianuro. Es uno de los compuestos más tóxicos conocidos. Ha sido utilizado con fines suicidas, criminales, ha sido protagonista de genocidios y de terribles accidentes que costaron la vida, digamos, a muchísimas personas en función de su gran letalidad. El ácido cianhídrico es un líquido volátil, es incoloro, su punto de ebullición es de 26 grados centígrados. Para que tengan presente, digamos, la letalidad que tiene el cianuro, la muerte inmediata se produce por inhalación de 200 ppm de ácido cianhídrico en el aire, y luego de la inhalación de 10 minutos a una concentración de 181 ppm en el aire, se produce también la muerte. Las sales más comunes, más frecuentes, que se utilizan en numerosos procesos industriales, en producción de pasta de papel, en industria química en general, en la fabricación de derivados de nitrilo, son el cianuro de sodio y el cianuro de potasio. Ambos son sólidos blancos y muy solubles en agua. Su aspecto es similar a la sal común. La dosis letal 50 en promedio del ion cianuro, digamos, presente tanto en la sal de sodio y potasio, es de alrededor 1,52 miligramos por kilo de ion cianuro. Tengan presente que 250, a los fines prácticos, 250 a 300 miligramos de cianuro, que es lo que puede ingresarse en la cápsula medicamentosa, son suficientes para producir la muerte de una persona adulta. El cianuro se utiliza en numerosos procesos metalúrgicos. La galvanoplastía, que consiste en el tratamiento de protección, digamos, para volver inoxidables otros metales, como por ejemplo el hierro, el aluminio. Se utiliza en el cobreado, entonces, o en el niquelado. Esos procesos se utiliza, digamos, un fenómeno que se basa en la electrólisis de compuestos de cromo o de níquel en baños de cianuro. También se utiliza para limpieza o revenido de metales. Esta característica química que tiene el cianuro se basa en su capacidad de formar quelatos, es decir, se trata del cianuro de un compuesto quelante. Quelato, recuerda, es el compuesto que se forma entre un quelante y un metal. Curiosamente, o no tan curiosamente, las acciones que tiene el cianuro en los organismos vivos, en el organismo humano, se debe precisamente a esta capacidad de quelación que tiene el cianuro. Estas mismas características hacen que se empleen en minería para la extracción de metales preciosos como el oro y plata. Son compuestos de cianuro los que se utilizan en que se llama la minería de cielo abierto. También se lo utiliza como insecticida y como fumigante en recintos cerrados, especialmente como rodenticida, digamos, para el control de plagas. Y también el cianuro aparece como producto de la combustión de plásticos, fundamentalmente derivados del poliuretano, así como también de plásticos u otros compuestos o resinas acrílicas, que se llaman cianoacrilatos, que contienen compuestos de nitrilos. Tengan presente que el cianuro tiene un olor característico, el olor a almendras amargas. Hay un umbral de percepción del olor, y tengan en cuenta de que hay un porcentaje de la población que es genéticamente incapaz de percibir el olor al cianuro. Bueno, en cuanto a las fuentes naturales, se conocen hasta 1000 especies de plantas que contienen un tipo de compuestos llamados glucósidos cianogenéticos. Esos compuestos comprenden un
núcleo de aglicona, más un azúcar, más una molécula de ácido cianhídrico. Se conocen hasta 25 compuestos de este tipo. Están presentes en las almendras, en las habas, la mandioca y la soja, y en las semillas de manzana, carozo de durazno, cereza y ciruelas. El cianuro tiene un olor característico, olor a almendras amargas. Hay que tener en cuenta que cierto un porcentaje bajo de la población no tiene sensibilidad para la percepción del olor al cianuro. Se considera que el umbral, digamos, de percepción del olor del ácido cianhídrico es entre 1 y 5 ppm. De cualquier manera, al elevarse la concentración se produce también ocurre con el ácido sulfídrico, una parálisis, digamos, de los nervios olfatorios, de la percepción del cianuro, es decir, deja de percibirse aunque está en una concentración superior al umbral de detección. Eso hace que sea un compuesto extremadamente peligroso en su manipulación y debe tenerse extremados cuidados cuando se manejan compuestos de cianuro. Pero vamos a hablar de algo, de la triste historia que tiene el cianuro. El ácido cianhídrico fue utilizado en las cámaras de gases instaladas en los campos de exterminio por el régimen nazi en Europa Central. Esos campos no estaban dentro de Alemania, sino que estaban distribuidos en otros países, y ahí están los 6 campos de exterminio que utilizaron cianuro: Don Chelmov, Belzec, Sobibor, Treblinka, el complejo Auschwitz-Birkenau y Majdanek. El cianuro, digamos, era utilizado en una formulación industrial que se llama Ciclón B. Se fue diseñado, digamos, por el químico exitoso y criminal que era el doctor Haber. El Ciclón B consistía en una preparación de ácido cianhídrico absorbida sobre cierto tipo de resinas que lo mantenía inerte, y simplemente con agregar agua a ese polvo, digamos, esas pastillas, esas especie de grajeas en las que venía preparado, se producía la emisión de ácido cianhídrico. Esa era la forma que se utilizaba y se utiliza como fumigante. El régimen nazi, cuando decidió aplicar la solución final, digamos, sobre el pueblo judío en Europa y sobre prisioneros también de guerra y gitanos y aquellos que el régimen consideraba como sus opositores políticos, decidió entonces usarlo sobre ellos. Se simulaba, digamos, en los campos de exterminio, que los prisioneros se los hacía ingresar, se les hacía quitar la ropa, con el argumento de que se les iba a dar una ducha antes de ser trasladados a sus prisiones, y una vez que se cerraba herméticamente esa zona, tropas especiales lanzaban por las duchas el Ciclón B, agregaban agua y se producía la muerte de los condenados en pocos minutos. Curiosamente, en el año 1946, ya terminada la guerra, uno de los principales líderes nazis capturados por el ejército aliado, Hermann Göring, fue llevado a juicio en Nuremberg, y él logró evadir, digamos, la muerte en la horca a la cual había sido condenado por sus crímenes, suicidándose con una cápsula de cianuro que le había sido ingresada clandestinamente. En el año 73, en un vuelo que estaba destinado a aterrizar en el aeropuerto de Orly, en París, se produjo un incendio en la aeronave, tenía compuestos de poliuretano, y se produjo la muerte de todos los pasajeros y tripulantes, con 119 muertos. En la década del 70, en Argentina, en la época de la dictadura, la organización política Montoneros decidió
proveer a cada uno de sus oficiales con una pastilla de cianuro para poder suicidarse antes de caer en manos de las pandillas que los iban a secuestrar, porque sabían que en la tortura no iban a poder soportarla, y para evitar traicionar a sus compañeros le ofrecían la pastilla de cianuro para poder suicidarse antes. Muchos militantes montoneros murieron de esta manera. Eso está registrado en los libros de entrada de la guardia de la morgue judicial, la que está en la calle Junín, la que tiene entrada también por Viamonte. Por alguna razón registraban a los suicidados con cianuro, los hacían pasar antes por ahí para realizarles la autopsia. Más de 100 personas, más de 100 cadáveres pasaron por allí en esos años. En el año 1978, en Guyana, una secta conducida por Jim Jones, él los impulsó a ingerir cianuro y se produjeron más de 900 muertos. Fue un suicidio colectivo. El último accidente de aeronavegación con cianuro fue en Arabia Saudita, con el saldo de 303 muertos. Y en 2004, como saben, en Argentina se produjo el incendio en el local de Cromañón, y también se produjo la combustión de las telas, digamos, que cubrían el cielo raso de la zona. Con poliuretano se produjo emisión de ácido cianhídrico y por supuesto también de monóxido de carbono. La gran cantidad de muertos, los más casi 200 muertos que se produjeron en Cromañón, se debieron a la ingestión de esos gases. Bueno, vamos a hablar algo de la toxicocinética de los compuestos de cianuro. El ácido cianhídrico es el ácido en forma de gas. Tengan en cuenta que es una molécula pequeña, muy difusible, y atraviesa, digamos, las membranas biológicas por el mecanismo de difusión simple. Se absorbe muy bien por piel y mucosas y puede ingresar por la vía inhalatoria, oral, conjuntival y dérmica. En cuanto a los compuestos de cianuro, las sales de cianuro u otros compuestos, su absorción depende, como en todos los compuestos, de sus características propias, como su liposolubilidad, su constante de oxidación, la concentración en el sitio de absorción y los propios del sitio de absorción: superficie, contacto, irrigación, pH, etcétera. En el caso de la absorción intestinal de sales de cianuro, la absorción es un poco más lenta que la vía inhalatoria, pero tengan en cuenta que cuando se ingieren compuestos de cianuro se produce emanación de ácido cianhídrico por parte del ácido clorhídrico presente en el contenido gástrico. Si la absorción fue por la vía oral, hay un metabolismo, como siempre, de primer paso, es un metabolismo en la zona hepática. Se distribuye por todo el organismo, pero principalmente aparece concentrado en hígado, pulmones, sangre y cerebro. Se une a numerosas metaloenzimas que contienen hierro, cobre y cobalto. Tengan en cuenta que el cianuro tiende a acumularse en glóbulos rojos, en una relación de glóbulos rojos en plasma del 2:1. El cianuro atraviesa, al ser una molécula, digamos, altamente difusible, atraviesa tanto la barrera hematoencefálica como la barrera placentaria. No es un tóxico acumulativo, no se acumula ni en sangre ni en tejidos, y la eliminación en forma de cianuro o en forma de tiocianato puede ser por la orina, y una pequeña fracción es eliminada por la vía inhalatoria. Bueno, en cuanto al metabolismo del cianuro, bueno, acá en la lámina pueden ver un esquema
simplificado de los pasos metabólicos que sufre el cianuro al ingresar al organismo. Es un proceso de detoxificación, digamos, el que está esquematizado en esta lámina, en el que involucra enzimas intracelulares, como son las sulfotransferasas, y algunas medidas metabólicas menores alternativas, como las derivadas del metabolismo de la cistina. El principal paso metabólico, que es el responsable del 80% de su metabolismo, se basa en la rodanasa hepática, la rodanasa mitocondrial, que cataliza la formación de tiocianato o sulfocianuro. ¿No? Tiocianato y sulfocianuro son sinónimos, a partir del tiosulfato. El sulfocianuro o tiocianato es mucho menos tóxico que el cianuro y es eliminado por la orina. Eso representa el 80% de su metabolismo. Prácticamente el 20% restante pasa por un metabolismo en el que está involucrado la cistina, que está en el ángulo inferior izquierdo de la lámina. Decíamos que representa el 20% del metabolismo. Se forma un compuesto de síntesis que es la beta-tiocianoalanina, que después se isomeriza hasta formar el ácido 2-iminotiazodolín 4-carboxílico, que también es excretado por la orina. Las vías metabólicas alternativas menores es la oxidación enzimática y no enzimática de cianuro a cianato, que es lo que se ve en el ángulo superior izquierdo. Ese cianato se descompone como dióxido de carbono y se elimina por la vía respiratoria. También una pequeña fracción de ácido cianhídrico se elimina como tal en el aire expirado. Bien, la acción del cianuro en el organismo se basa por la unión a macromoléculas que contienen metales como el hierro, el cobre y el cobalto. Así, producen inhibición de al menos 40 enzimas. Algunas están en la lámina: catalasa, la fosfatasa, córbico-oxidasa, pero también la succinato deshidrogenasa, etcétera. Pero el punto fundamental de la acción toxicológica que tiene el cianuro es la unión al hierro férrico y al cobre de la citocromo oxidasa. Al unirse, digamos, esos dos metales, se produce un bloqueo de la respiración celular. Como el oxígeno no es utilizado entonces por las células porque no puede descargarse, la sangre venosa tiene el mismo grado de saturación en oxígeno que la sangre arterial. Eso es lo que se llama sangre venosa arterializada. Tengan en cuenta que también el cianuro se une a otros metales, por ejemplo la metahemoglobina. La metahemoglobina es la hemoglobina con estado férrico para formar cianmetahemoglobina, o la hidroxicobalamina para formar cianhidroxicobalamina. Bueno, en cuanto a la clínica, se habla clásicamente de tres fases, ¿no? Tengan en cuenta que en la intoxicación aguda la muerte se produce por disminución de la respiración de origen central. Eso puede ocurrir en segundos o minutos, de acuerdo con las concentraciones de cianuro inhalado, como hablamos en un principio. Pero bueno, digamos que la intoxicación aguda se manifiesta claramente, parecen cefaleas, vértigo, debilidad, náuseas, vómitos, y hay acompañado, digamos, también puede haber disnea, taquipnea, estupor y angustia. El cuadro procede, digamos, a la siguiente fase, en donde hay un estado, digamos, de confusión, se producen convulsiones tónico-clónicas y hay un coma superficial. Se puede progresar rápidamente a la fase 3, donde aparece cianosis, hay coma profundo, taquicardia,
edema agudo de pulmón y finalmente un paro cardiorrespiratorio. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es, bueno, el caso que el laboratorio tenga es el dosaje de cianuro en sangre, pero no es habitual eso en los laboratorios clínicos. Pero bueno, en términos generales es un estado de acidosis arterial y venoso, para verificar especialmente si la PO2 en la sangre venosa, es decir, si está arterializada. Una medición de ácido láctico, consideran de que va con una acidosis metabólica con aumento de la unión GAP, y electrocardiograma. En cuanto al tratamiento, si es posible, digamos, aplicar ácido gástrico, carbón activado, digamos, para evitar su absorción. Antiguamente usaba también el lavado con permanganato de potasio. Una solución de permanganato que, digamos, lo que hacía era oxidar el permanganato, es un fuerte oxidante, oxidar al ion cianuro a cianato, mucho menos tóxico. Lo clásico es lo que se llama el kit de Lilly, que está compuesto por 3 compuestos. Nitrito de amilo por la vía inhalatoria, la pauta terapéutica está indicada en la lámina. Tengan en cuenta que los nitritos, sea por la vía inhalatoria, los nitritos de sodio por infusión intravenosa, lo que provocan es la conversión del hierro ferroso de la hemoglobina a ion férrico, es decir, se forma metahemoglobina. Al tener una gran afinidad por el ion férrico, se forma cian metahemoglobina. Se puede llegar, digamos, hasta formar una metahemoglobina entre el 10 y el 20% de la hemoglobina total. Eso favorece, digamos, o extrae, digamos, al cianuro de la citocromo oxidasa y lo aporta, digamos, para la vía metabólica, consiste en la formación a través de la rodanasa de tiocianato que se elimina por la orina. Para favorecer también esto, el kit de Lilly contiene tiosulfato de sodio, o sea, se le aporta tiosulfato de sodio, que la combinación, digamos, de esta triada, digamos, conduce a la formación de tiocianato o sulfocianuro, que es mucho menos tóxico y se elimina por la orina. También está el cianokit, que consiste en hidroxicobalamina. La preparación contiene 5 gramos de utilizado, digamos, de hidroxicobalamina, que se reconstituye a 200 mililitros y se administra en una primera pauta terapéutica en 15 minutos. Si no es suficiente, puede administrarse en una segunda fase, ahí prolongando un poco más el tiempo de administración de 30 minutos y 45 minutos. Y con esto, bueno, damos concluida toda la charla, la exposición.